Usted se preguntará, ¿cómo puedo ser amigo? ¿Cómo puedo estar alegre con todo lo que pasa en nuestro país? ¿Cómo es posible si no me siento alegre? Hace muchos meses que no me siento alegre. ¿Qué está pasando? Bueno, hoy día vamos a conversar de ese tema porque, si bien el contexto puede ser bastante fuerte, puede haber un tema de polarización, opiniones a favor, en contra, de lo que sea, el tema político, el tema social, y a veces nuestra situación no es la mejor, hay que también decirlo, hay personas que se han quedado sin trabajo, hay personas que no la están pasando bien. ¿Cómo podemos mejorar desde uno mismo? La empatía, ¿no? Cómo queremos que nos traten, cómo debemos tratar, cómo encontrar esa alegría en medio de este caos que parecemos o sentimos algunos estar viviendo. Para hablar de ese tema, por supuesto, tenemos a una especialista. Ella es Maribel Briceño de Maestre, psicóloga clínica, quien ya tenemos aquí en cabina. Maribel, bienvenida, siempre en casa. ¿Cómo Hola, estás? Diego, buen día. Bueno, yo quiero plantear esa por ahí ironía, ¿no? ¿Cómo podemos celebrar el Día de la Alegría mañana, el Día Mundial de la Alegría mañana en el Perú, en un Perú que parece estar quebrado, ¿no? Desde hace un buen tiempo. Es cierto que desde hace muchos años tal vez no estábamos bien, pero hoy más que nunca hay esa sensación, no sé si te pasa a ti, que no estamos alegres, ¿no? Más bien nos llama a estar tristes, a estar melancólicos, pensativos. ¿Cómo llamar esa alegría en medio de este contexto? Una pregunta compleja. Una pregunta compleja para empezar. Bastante compleja. Pero como lo que veníamos hablando en pausa, ¿no? Ujú. Que de repente yo creo que desde chicos nos vamos entrenando para diferente tipo de emociones y una de ellas es la alegría. Porque, claro, la coyuntura actual que tenemos es una coyuntura difícil, compleja. El país está como polarizado. Pero también es cierto que desde que somos chicos vamos atravesando situaciones a nivel personal, dolorosas, complejas, difíciles. O sea, yo creo que no es la primera vez que el país vive una crisis como la que estamos viviendo. Así es verdad. Y a nivel personal creo que tampoco es la primera vez que los seres humanos atravesamos situaciones de enfermedades de personas que amamos, muertes, divorcios de nuestros padres, en fin, miles de situaciones que nos pueden llevar a un extremo en el que uno dice, ¿de dónde saco más herramientas internas? O sea, ya no jalo. Entonces sí creo que desde chicos tenemos que hacer el esfuerzo, y evidentemente para eso son los padres, de poder ayudarnos, ¿no? A entrenarnos la voluntad, la esperanza y la alegría, porque yo creo que uno también se entrena para ser feliz. A veces uno no se permite ser feliz. Eso es común también escuchar o ver, ¿no? No, uno no puede estar alegre en este contexto, ¿no? ¿Cuánto hay que podemos hacer uno mismo por nosotros mismos, ¿no? Algo que parezca un poco Claro. redundante. ¿Cuánto depende de nosotros mismos ese tema? Ahora, yo creo que ese tema es un tema bien personal y esto que has mencionado me ha hecho acordar a mí, por ejemplo, en los velorios que yo he ido siempre se suele contar muchos chistes, a pesar de que es una coyuntura dolorosa, pero creo que es el escape que todos necesitamos en ese momento para poder sobrellevar el dolor. Entonces, claro, si bien es cierto, puedes pasar una situación dolorosa, tienes que apelar a la alegría y permitirte ser feliz. No digo que estés pues radiante ni rebosante, pero sí permitirte ser un poco feliz. Hay espacios que los ayudan a construirlos, ¿no? Espacios sociales, familiares, el deporte, que también ayuda muchísimo. Para despejar, por supuesto, para despejar la Sí. mente. Ahora, estamos en una sociedad muy individualista, ¿no? Pensamos en nosotros mismos, en mi situación, de repente perdí el trabajo, de repente el trabajo no me llena, o de repente pasan mil situaciones cada uno. ¿Cuál es la importancia de la empatía, ¿no? La empatía, el ponernos en el lugar de la otra persona, que a veces pareciera que no la ejercitamos o no la tenemos desarrollada. Se puede desarrollar, es algo que ya tenemos, a lo que deberíamos prestar atención. ¿Pensar en el otro es tan difícil? Yo creo que si no te lo han enseñado en tu casa y en el colegio, que es donde uno pasa mucho tiempo, y con tu familia, si no hay esas muestras de amor, de empatía, de afecto, de solidaridad, es bien difícil que uno lo desarrolle de
de adulto, ¿no? Porque hasta tú puedes estar con tus hijos, tus nietos, y van a ver una situación dolorosa. O yo recuerdo mucho, por ejemplo, a mi hija cuando ve a alguien pidiendo dinero en la calle, ¿no? Y se angustia mucho. Me dice, mamá, pero yo me tengo que acercar a darle, ¿no? Y cuando empezó la pandemia yo le decía, no te acerques por el tema del Claro, COVID, de la claro. mascarilla, ¿no? Pero hasta que dije, no, pues, o sea, ella está desarrollando la capacidad de ponerse en el lugar del otro que está sufriendo, sabiendo ella que de repente tiene una bolsa de lentejas en la mano, que de repente tiene leche porque acabamos de salir a comprar. Entonces, ¿con qué derecho le niego yo a mi hija la posibilidad de ser empática con la otra persona? Entonces, yo sí creo que eso lo vamos gestionando desde chicos, ¿no? A veces, a ver, muchos de los que nos escuchan tienen niños pequeños tal vez, ¿no? ¿De qué manera podemos hacer eso? ¿De qué manera podemos enseñarles a ser empático? Porque a veces es cierto lo que dices. Nuestros hijos tienen eso ya de por sí, les da pena ver a alguien en la calle, quieren acercarse y nosotros más bien tratamos de que no, o de ponerlos en una burbuja, ¿no? De protegerlos de esos sentimientos que a veces son necesarios. Entonces, estamos poniendo a nuestros hijos en una burbuja. Esa pregunta quiero que me la respondas, Maribel, después de escuchar a nuestros anunciantes, por favor. Regresamos en unos minutitos nomás con siempre hablando de un tema muy importante, ¿no? ¿Cómo podemos ser alegres? ¿Cómo podemos estar alegres, ser felices en un contexto que parece, pues, empujarnos hacia todo lo contrario, ¿no? Y estamos hablando con Maribel Briceño, ella es psicóloga clínica, y yo le había dejado una pregunta antes de irnos a la pausa, que de repente muchos de los que nos están escuchando se van a sentir identificados, porque muchos padres lo que hacen con sus hijos es ponerlos en una burbuja. Ponerlos en una burbuja, no física evidentemente, sino emocional. En una burbuja emocional, les impiden sentir cosas, ¿no? Los niños tienen esto de ver a una persona de repente en la calle, de querer ayudarlos, y los padres, no, vamos rápido, no, déjalo ahí, aléjate. ¿No? Algo que también de repente hemos aprendido a raíz de la pandemia, que han sido años también complicados de alejarnos entre nosotros, pero es algo que viene en los padres, aléjate de esto, no haz lo otro, y a veces también educamos con el ejemplo, pero ¿cuánto daño nos está haciendo esa burbuja emocional en la que ponemos a nuestros hijos, Maribel? Protegerlos de emociones que no nos gustan a nosotros mismos, ¿no? Y que nosotros mismos como adultos no podemos manejar a veces. La ansiedad, la depresión, los temores, las fobias. Entonces, de repente tienes un miembro en tu familia que está deprimido y al niño es como que no te acerques, ¿no? O sea, porque que no la vea llorar, que no la vea sufrir. ¿Pero por qué? Porque el niño también podría sumar, ¿no? En el caso de que sea su madre, su padre, quien está atravesando una crisis de cualquier tipo, podría llevarle, pues, una cartita, conversar con el padre, animarlo, pero es como que a los chicos hay que, no sé cuál es la palabra, pero creo que lo que más se asemeja es meterlos en una burbuja, no solamente en términos emocionales, sino en términos sociales también. Claro, hacíamos la analogía durante la pausa de que a veces, por ejemplo, queremos protegerlos del polvo, de que no se ensucien mucho, de que no se enfermen. Y eso es lo que más y al final no generan anticuerpos, Claro. por ejemplo, y van creciendo y se enferman. Es algo similar a lo que ocurre cuando los inhibimos o los queremos, entre comillas, cuidar de ciertas emociones. Crecen sin esas defensas emocionales, ¿no? Claro, porque tú las emociones las vas entrenando y las emociones que son más fuertes, más intensas, más dolorosas, de alguna manera las vas empezando a gestionar cuando eres niño y los niños pueden y además tienen más capacidad de adaptación que los adultos. En muchas ocasiones son más fuertes que los Sí, adultos, ¿no? sí, son más resilientes. Sí. De hecho, definitivamente en un tratamiento terapéutico, quien sale más fácil de un cuadro crítico es un niño que un adulto. Eso lo ves de todas maneras. Entonces yo sí creo que los chicos tienen que vivirlo, tienen que padecerlo con la compañía de nosotros, pero sentirlo y además no rechazarlo, porque lo que tratamos de hacer, o lo que yo veo que hacen los padres, es como que la pena no, el enojo no, la furia no. Hay muchos niños que aventaron las computadoras en pandemia cuando habían clases virtuales, ¿no? Claro.
ya no podían más. Y los padres, no, que vayan a terapia porque han tirado la computadora. Pero pregúntate por qué tu hijo ha tirado la computadora. En primer lugar, ¿no? Sí. Quiero que me digas, Maribel, las ventajas de la alegría en nuestras vidas, ¿no? Quiero ir un poco a la parte de que los que nos están escuchando entiendan qué ventajas o qué liberador puede ser sentir alegría y qué cosas pueden ayudarnos a llevar esa alegría. Pero antes quiero invitar al público, que si tenemos llamadas para que nos hagan sus consultas al 212-4100, 212-7165, y desde provincias, línea gratuita a nivel nacional, 0800 13 14 00, cualquier consulta, llámenos por favor, queremos saber su opinión. ¿Cómo podemos ser alegres, Maribel? ¿Qué podemos hacer para promover esa alegría y qué beneficios nos traería la alegría de nuestras vidas? Mira, yo creo que la alegría como la felicidad es algo que a veces nos olvidamos de que tenemos que hacer el esfuerzo de entrenarla. Así como uno se entrena para una maratón, entrenarse para poder tener alegría, ¿no? Es como tener una cajita de recuerdos bonitos a lo largo de nuestras vidas y que en el momento que uno esté mal o se sienta mal, pueda acudir a esa cajita de cosas bonitas que han pasado por nuestras vidas. Y eso mismo uno se lo puede transmitir a los niños pequeños, a los adolescentes y en general a la gente que nos rodea. Ahora, ¿cómo lograrlo? Yo creo que algo que ayuda mucho es la música, evidentemente la música alegre. Así es. El hacer deporte, que mucha gente no lo hace hábito y debería ser hábito, promover más el tema del deporte. Estamos hablando no solamente de ir a jugar algo, algún deporte elaborado, sino salir a caminar, por ejemplo. Claro. ¿No? Una caminata puede ser para despejarse, un deporte también. Con que camines 30 minutos al día, ya estás. Dejamos los celulares en Sí, casa, nos sí, desconectamos un ratito, 30 minutos, sí. a dar una vuelta. Exactamente, porque también influye mucho lo que vas mirando y vas viendo, ¿no? Ver flores, el parque, el mar, todo eso tiene un impacto sobre uno. Y además el hacer deporte te va a ayudar a generar serotoninas, endorfinas, que todas las inas que ayudan a que la alegría esté presente. Y ahora, por otro lado, te ayudan a combatir la que ha sido la hormona, creo que de la pandemia, ¿no? El cortisol, que es la hormona del estrés y el miedo. Que debe haber Y es elevadísima todo, ¿no? y además lo peor de todo es que el miedo paraliza. Sí. Entonces, cuando uno queda paralizado de miedo, no puede ir más allá. Entonces, ¿cómo avanzas en la vida? Hay que sacarnos esa mochila, definitivamente. Tenemos llamadas, Maribel. Ya tenemos una primera llamada desde Pueblo Libre. Margarita, cuéntanos, ¿cuál es tu consulta para la doctora? Buenas tardes. Un saludo a ustedes, especial por Fiestas Patrias. Buenas tardes. Y quiero hacerle la pregunta a la señorita psicóloga. ¿Cuál es la forma o la conducta o el diálogo aparentemente apropiado que podríamos tener con los niños que ya van a entrar a la pubertad para que se solidaricen con otros niños que tienen menos recursos? Por ejemplo, yo he escuchado de que a un niño se le dice, sí, pero es que tú tienes que tener en consideración que este niño es más pobre que tú y por eso es que hay que ayudarlo. No sé, a mí me pareciera que no es la forma apropiada de hacerlo. Por eso quisiera su opinión. Muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias, Margarita. Doctora. Bueno, yo creo que cuando hablamos de pobreza hay distintos tipos de pobreza, porque no solamente es la pobreza económica. Hay gente que tiene pobreza espiritual, pobreza emocional, ¿no? O sea, creo que cuando son niños y cuando están para entrar a la pubertad, Margarita, o a la adolescencia, lo más importante es que uno incluso a veces acuda a una pizarra a poder dibujar o cuentos, libros y poder dialogar con el chico, con el niño sobre lo que está pasando. Y creo que es la mejor forma de mostrarle que su realidad no es la misma que la de la otra persona. O como cuando pasamos lo que fue la pandemia. Hubo mucho una frase que a mí me gustó mucho, ¿no? Que era seamos empáticos porque no todos estamos en el mismo barco. O no todos, o mejor dicho, todos estamos en el mismo barco, pero no de la misma forma. Claro. Entonces yo sí creo que hay que hablar con los chicos y hay que decirles las cosas sin esto, Diego, que hablamos hace un rato, ¿no? Sin
protegerlos de las emociones naturales que van a ir pasando. Y además hay algo importantísimo que seguramente vas a estar de acuerdo conmigo, y es que es el ejemplo que le estamos dando. Es decir, un jovencito que está entrando ya a la adolescencia, va a haber visto nuestro ejemplo durante su niñez. Si nos ha visto nosotros tratar con igualdad a todos como tiene que ser amables con las personas, lo más probable es que imite nuestras acciones, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido es muy bacán, porque yo sí veo, por ejemplo, niños que de repente ven a los padres que acogen a compañeros suyos en casa desde chicos, claro, y que a veces están atravesando situaciones como divorcios o cualquier situación que sea delicada para la familia, y cuando los acogen en casa, ven que los padres están como al pendiente y además también sosteniendo emocionalmente a esa familia. Entonces, cuando ese chico llega a los 10 años, 12 años, tiende a continuar el patrón familiar. Pero claro, el patrón en términos emocionales saludable, ¿no? Y vamos con recomendaciones, digamos, que deberíamos tener en cuenta los padres, ¿no? O ya digamos, ya no en relación a nuestros hijos, sino en relación a nosotros mismos, porque ya crecidos es más complicado dejar ciertas costumbres, ciertos hábitos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos ejercitar nuestra empatía, para redondear un poco el tema, ser un poquito más alegres, más allá de lo físico, que siempre ayuda, sino más allá de lo interior? ¿Cómo podemos hacerlo? Yo creo que a los chicos uno tiene que ayudarlos a gestionar sus emociones, a que las puedan reconocer. Yo más de una vez he dicho que los chicos deberían de llevar un curso de reconocimiento de emociones. Yo no creo que hayan emociones buenas ni emociones malas. Somos seres humanos y tenemos en mayor o menor intensidad emociones. Así es. Pero el tema es cómo las reconocemos, cómo las aceptamos, que son nuestras, y cómo las vamos procesando. Entonces el chico ve a la madre o ve al padre gestionando eso y de alguna manera también empieza a identificarlas. Claro, va a ser más complejo si en una misma casa todos anímicamente caen al mismo tiempo. Lo ideal es que vayan de uno en uno para poder sostenerse, ¿no? Claro que sí. Bien, muchas gracias, Maribel Briceño, psicóloga clínica, ha estado con nosotros aquí en Siempre Gracias, en Casa, Diego. Siempre con las recomendaciones precisas. Mañana es el Día de la Alegría. Permitámonos ser alegres, estar alegres, permitámonos eso, démonos ese regalo a pesar del contexto, ¿sí? Muchas gracias, vamos a escuchar los titulares de la media hora y volvemos con Siempre en Casa.